Encuentre el volumen de la región debajo de la superficie en z igual a 2 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado, y arriba del triángulo en el plano x, y con las esquinas dadas. Observe cómo para estos tres puntos las coordenadas z son 0, lo que significa que estos tres puntos están en el plano x, y si trazamos estos tres puntos, forma el triángulo que se muestra aquí a la derecha. Nuestro objetivo es encontrar el volumen debajo de la superficie dada por z sobre esta región en el plano x, y si f de x, la coma y es mayor o igual a 0, e integrable sobre la región plana R. Entonces el volumen se puede encontrar usando este doble integral donde el diferencial a es igual a xd o dx usando coordenadas rectangulares. Antes de configurar esto, veamos esto gráficamente. La gráfica de esto es x, y es la superficie azul. Esta región triangular es la región de integración. Nuestro objetivo es encontrar el volumen debajo de la superficie azul y encima de esta región triangular en el plano x, y lo que significa que nuestro objetivo es encontrar el volumen de esta región aquí. Volviendo a nuestro trabajo, para determinar el volumen, configuremos dos integrales dobles usando diferentes órdenes de integración, luego determinemos qué integral doble será más fácil de evaluar. Y para nuestro ejemplo f de x, la coma y es 2 dividida por la cantidad 1 más x al cuadrado. Para la primera integral doble, dejemos que el diferencial a sea igual a dx. Y luego para la segunda doble integral, dejemos que el diferencial a sea igual a xd. Volviendo a la región de integración, vamos a necesitar la ecuación de la línea que contiene este lado del triángulo rectángulo. Observe cómo esta línea tiene una intersección en y de 0 y una pendiente de 1, dándonos la ecuación y es igual a x para la primera integral doble. Integramos con respecto a y primero. Mirando la región de integración verticalmente, observe cómo comenzamos en y es igual a 0 y luego subimos al lado del triángulo, dado que la ecuación y es igual a x, lo que significa que los límites de integración para y son de 0 a x porque y es igual a x. Luego nos integramos con respecto a x, que sería de 0 a 3. Mirando la segunda integral doble, nos integramos primero con respecto a x mirando la región R de izquierda a derecha. Notamos cómo desde la izquierda comenzamos en este lado del triángulo dado por la ecuación, y es igual a x y luego salimos a x es igual a 3. Entonces 3 es el límite superior de integración con respecto a x. El límite inferior se determinará nuevamente por este lado del triángulo rectángulo, dado que la ecuación y es igual a x necesitamos expresar x en términos de y. Y por lo tanto, y es el límite inferior de integración nuevamente porque x es igual a y luego, para los límites de integración para un y, integramos de 0 a 3. Ahora necesito decidir qué integral doble va a ser más fácil de evaluar. Mirando la segunda integral doble, si integramos con respecto a x primero, la antiderivada implicará un arco tangente, y luego tendremos que integrar eso con respecto a y, que se vuelve bastante complicado. Entonces, usemos la primera integral doble para determinar el volumen porque si observamos el integrando, si primero integramos con respecto a y, tratamos a x como una constante. Entonces, al integrar con respecto a y primero, nuevamente tratamos a x como una constante y, por lo tanto, la antiderivada es solo 2 dividida por la cantidad 1 más x al cuadrado por y. Los límites de integración son de 0 a x a partir de aquí. Recuerde, al determinar la f grande de b menos la f grande de a, estamos sustituyendo los límites de integración para y, no para x, lo que nos da la integral de 0 a 3d. 2 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado por x menos 2 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado por 0. Esta parte es igual a 0, lo que nos da integral de 0 a 3 de 2x. Dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado integrado con respecto a x. Terminemos esto en la siguiente diapositiva. Observe que esta integral requiere la sustitución de u, donde u es igual al denominador de 1 más x al cuadrado. Y luego para el diferencial u es igual a 2x de x.
Y observe cómo esto combina perfectamente. El denominador es u y 2x de x son iguales al diferencial u. En términos de u, esto es realmente solo 1 sobre u de u. Lo que significa que la antiderivada es igual al valor absoluto de registro natural de u cuando es realmente el valor absoluto de registro natural de la cantidad 1 más x al cuadrado, que siempre es positivo, por lo que no se requiere un valor absoluto. Y ahora encontramos una gran f de b menos una gran f de a, lo que nos da un registro natural de 1 más 3 cuadrados. Menos logaritmo natural de 1 más 0 al cuadrado. Que es igual a, aquí tenemos el registro natural 10 menos el registro natural 1 que es igual a 0. El registro natural 10 es el volumen exacto, que es aproximadamente 2.3026. Y, por supuesto, lo unitario serían unidades cúbicas porque esto es volumen. Volvamos y veamos nuestro gráfico en 3 dimensiones por última vez. Acabamos de descubrir que el volumen debajo de la superficie azul sobre la región triangular en el plano X, y es exactamente logaritmo natural de 10 unidades cúbicas, o aproximadamente 2.3026 unidades cúbicas. ¿Cuál sería este volumen aquí? Espero que hayas encontrado esto útil.